Para la construcción de las colosales pirámides de la cuarta dinastía se emplearon una enorme cantidad de recursos, por lo que cuando asumió el trono de Egipto el faraón Menkaura, las arcas del Estado estaban vacías, y este rey se vio obligado a reducir considerablemente el tamaño de su pirámide, ubicada en la meseta de Giza, puesto que la suma del ingente gasto de sus predecesores y varios años de malas cosechas provocaron una grave crisis económica. Su sucesor, Sef-Sef-Cap, ni siquiera se pudo permitir una pirámide. Tuvo que hacerse enterrar en un tipo de tumbas utilizado por sus ancestros, los primeros reyes de Egipto, que era una mastaba. A su muerte, tras un corto reinado, sin dejar un heredero legítimo directo y con la inestabilidad provocada por la crisis económica, la cuarta dinastía colapsó. Esta fue reemplazada por una serie de faraones que no solo disminuyeron el tamaño de sus pirámides, sino que, para ahorrar costes, las construyeron de ladrillos de barro cocido, usando la piedra caliza solo para cubrir el revestimiento exterior. Para legitimar su posición como deidades, construyeron una serie de magníficos templos solares dedicados a Ra, rematados por un obelisco, para asociarse con esta divinidad, por lo que hoy en día los conocemos como los Reyes Sol. Para revitalizar la economía, ya no pudieron acudir a sus familiares directos, como se había hecho hasta entonces. Tuvieron que introducir en la corte a hombres capaces y competentes provenientes de familias acomodadas. Estos acapararon los puestos de la administración y gobernaron como nomarcas las provincias del país, gestionando los territorios y cobrando los impuestos de manera provechosa para Egipto. Su poder creció imparablemente de manera exponencial y, siendo 300 años después de su aparición, no la única causa, pero sí la más determinante que provocó el debilitamiento de la monarquía, el orden cósmico y la caída del imperio antiguo. Pero en su origen, en los albores de la quinta dinastía, la de los Reyes Sol, resultaron muy eficaces y provechosos para el Estado. El más relevante de estos primeros miembros de esta nueva casta nobiliaria fue Tasepses, cuya momia es la más antigua jamás encontrada en el país del Nilo. En la década de 1860, el afamado arqueólogo francés Auguste Mariette descubrió en la necrópolis de Abu Sir la tumba del alto funcionario Tasepses, que vivió hace casi 4.500 años. Se hizo entonces con la puerta falsa que albergaba esta mastaba y con el dintel de la misma. Hoy en día se exhiben en el Museo Británico. La puerta falsa tiene inscrita una biografía de Tasepses, mientras que en el dintel aparece representado el dios del renacimiento Osiris, siendo este el ejemplo más antiguo que se conoce de este importantísimo dios. Con posterioridad, la mastaba fue de nuevo cubierta por la arena y pasó al olvido, hasta que el Instituto Egipcio de Chequia, de la mano del arqueólogo Miroslav Bata, tras varios años de intensa búsqueda, la redescubrió gracias a un georradar guiado por satélite en el año 2022. La mastaba medía 42 metros de largo, 22 de ancho y 4 de altura. En la entrada había una capilla decorada con pinturas que contaba con 2 habitaciones selladas que albergaban estatuas del difunto.
En el interior se comprobó que la tumba había sido saqueada en la antigüedad, pero quedaban restos de cerámica, de vasos canopos, que albergaban los órganos y vísceras de Tasepses, y varios peces momificados. La sorpresa llegó al comprobar que la momia se encontraba en el sarcófago. Curiosamente, estaba sentada, ya que los saqueadores la pusieron en esa posición para hacerse con los amuletos y joyas que portaba. Sorprende el estado de conservación de la que es hasta la fecha la momia más antigua hallada en Egipto, ya que aunque el reino antiguo es considerado el periodo de más esplendor de la civilización faraónica, aún no dominaban entonces el arte de la momificación. El estudio de la momia indica que Tasepses murió casi septuagenario, edad a la que muy pocos llegaban en el antiguo Egipto, doblando la esperanza de vida de la época. Sufrió muchas enfermedades, lógicamente debido a su longevidad, destacando una avanzada artrosis provocada probablemente por sus muchos años escribiendo documentos en sus funciones como escriba. Tasepses, increíblemente, sobrevivió a 6 faraones, sirviendo como noble funcionario a 5 de ellos. Nació durante el reinado de Menkaura. Al porvenir de una familia de clase sacerdotal, fue incluido en la corte por el fundador de la quinta dinastía, Userkaf, a muy temprana edad, cumpliendo este faraón con la política de promover al Homo Novus, es decir, gente de sangre nueva, no vinculados con la familia real. Fue educado con los hijos del faraón y empezó sirviendo al rey como peluquero y manicurista, lo que le permitió estar cerca del monarca, y así fue ascendiendo en el escalafón y se ganó el favor del rey, lo que le llevó a entregar a una de sus hijas, a Tasepses, en matrimonio. Ostentó los títulos de maestro de artesanos y maestro de secretos. Fue dirigente del clero de Ptah en Menfis, asumiendo a este dios en su propio nombre, y ejerció como sumo sacerdote de Ra en los templos solares que erigieron los faraones Userkaf y Niuserra en honor a esta divinidad. Acabó sus días en la vejez, gozando del aprecio y el favor del pueblo y de la casa real.